Ya estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 38 minutos en este sábado. Gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Oigan, vamos a platicar, sí, de impuestos, hombre. Es muy temprano, yo lo sé, es sábado, es fin de semana. Seguramente no tiene nada en el estómago, pero vamos a hablarlo. Oiga, y también me da mucho gusto también poder saludarlo porque lo vamos a estar invitando, va a estar platicando con nosotros, va a ser nuestro gurú en todo el tema fiscal. Es bien importante estar al tanto de lo que está ocurriendo en el ámbito fiscal. Si queremos ser ciudadanos responsables y si queremos exigirle a nuestro gobierno, pues mínimo tenemos que pagar nuestros impuestos. Me da mucho gusto saludar al contador público certificado, Carlos Cárdenas Guzmán. Él es consejero independiente y asesor de negocios. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Oye, Carlos, a ver, vamos a platicarle un poco al auditorio. Vas a estar acompañándonos muy seguido aquí, un sábado sí, un sábado no, para hablar sobre temas de impuestos. ¿Cuál es la importancia que tienen los impuestos? ¿Por qué le debemos de dedicar y respetar todo esto que se da en el ámbito de los impuestos nosotros como ciudadanos en un país que se precie de tener Estado de Derecho? Mira, yo creo que podemos reflexionarlo cuando menos de dos puntos de vista. Primero, porque tenemos el deber, el mandato constitucional de pagar impuestos, porque es la forma en que el Estado tenga recursos para hacer frente a sus obligaciones, educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista es importante, y es importante entonces estar enterado qué tenemos que pagar para que, como el viejo adagio, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Claro. Pero también desde el punto de vista de nuestras actividades, es muy importante conocer nuestro esquema fiscal y también cómo se compara con esquemas fiscales de otras partes del mundo para tener una idea clara de cuál es el nivel de competitividad que tenemos. Porque mira, no cabe duda que al final de cuentas los empresarios, todos los mexicanos estamos compitiendo con el resto del mundo. No nada más compiten los industriales, compite nuestro esquema fiscal. Y entonces es muy importante que nuestro esquema fiscal sea competitivo. ¿Por qué? Porque si nuestro esquema fiscal es competitivo, en automático vamos a atraerle a inversión extranjera y vamos a lograr que se mantenga la inversión nacional en el país. La inversión es sinónimo de empleo. Si hay inversión y empleo, hay pago de impuestos. Y habiendo todo este ciclo virtuoso, terminamos con bienestar social, que es a lo que todo país debe aspirar, ¿no? Oye, contador, ¿y con quién nos debemos de comparar? ¿Y cómo está nuestro esquema fiscal? ¿Con quiénes debemos de nosotros compararnos? ¿Con economías modernas como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia? ¿O con economías de la región como es Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil? ¿Con quién y cómo? Sí, mira, yo creo que las comparaciones deben ser con todos, porque el compararnos pues siempre nos ubica, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel? Y nos ayuda también, ¿no? Nos ayuda para entender en dónde estamos y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos. Desde ese punto de vista yo te podría empezar diciéndote qué lugar ocupamos dentro de la OCDE, que bueno, pues como miembros de ella tenemos que en primer lugar ver cómo andamos por ahí. Te puedo decir que la media de recaudación de los países que integramos la OCDE es 25%. Lo que México ha recaudado por décadas está siempre alrededor del 10%. No hemos logrado sobrepasar el 10% como media de recaudación. Y bueno, si nos queremos comparar con los países de América Latina anda alrededor del 15%. Entonces, la realidad es que bajo cualquier comparativo, sea contra países de la OCDE, que andan en el 25%, sea contra países de América Latina que andan en el 15%, nuestro 10% se ve muy bajo. Nosotros tenemos que aspirar a tener una recaudación del 16-18%, ¿no? ¿Y por qué no pagamos impuestos? ¿Por falta de cultura? ¿Porque nuestro esquema fiscal no es atractivo, no es competitivo? ¿O porque no estamos generando las suficientes oportunidades para que se paguen impuestos? ¿Dónde estamos parados entonces? El tema es complejo, pero dado el poco tiempo que tenemos, déjame hacer como un esfuerzo de síntesis. Yo creo que básicamente nuestros problemas están en dos sentidos. Primero, lo que te mencionaba, que nuestro esquema fiscal no es competitivo. ¿Por qué afirmo que no es competitivo? Porque si vemos las métricas que establece el Foro Económico Mundial, por ejemplo, de un estudio que se hace todos los años, en el último fueron 140 países, en tasas de impuesto nosotros estamos en el lugar 110, o sea, en el remoto lugar 110. Si hablamos desde el punto de vista de estímulos para promover la inversión,
estamos en el lugar 122 de estos 140 países. Y el mismo Foro Económico Mundial establece que en México tenemos dos problemas muy fuertes que inhiben la inversión. Uno de ellos es la complejidad de nuestro esquema fiscal y el otro es la inseguridad. Entonces, es importante que estemos conscientes que tenemos áreas de oportunidad importantes. Se han hecho esfuerzos, el actual gobierno pues sabemos todos los esfuerzos que se han venido haciendo, pero todavía el espacio es muy grande, ¿no? Y el otro problema que tenemos muy fuerte, muy serio, es que tanto la OCDE como el INEGI han establecido que la economía informal en nuestro país alcanza ya un tamaño del 60% de los participantes en la economía. ¿Eso qué significa? O sea, ¿6 de cada 10? Exactamente, que de cada 10 personas que participamos en la economía, 6 están en la informalidad. Informalidad es sinónimo de no pagar impuestos y de muchas otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de impuestos. Hay piratería, hay contrabando, hay robado, hay muchas cosas, ¿no? Atrás, ¿no? Pero estamos hablando de impuestos. Entonces, tú imagínate ¿cómo es posible recaudar más si de cada 10, 6 están en la informalidad? Entonces, yo diría que esos son los dos principales problemas que como país tenemos. Que nuestro esquema fiscal no es competitivo y que tenemos un tamaño de economía informal, por la verdad ya muy grande, pero lo grave de esto es que en lugar de estarse acotando, estarse reduciendo la economía informal, se está incrementando. Cada vez es más grande la economía informal porque hay estímulos perversos para que así sea. Hay líderes. No es que la gente que está en la economía informal no pague nada, le pagan a líderes, en lugar del dinero entrar al Estado, le pagan a líderes. Entonces hay líderes estimulando la economía informal porque son ingresos directos para ello, son votos corporativos, son control de masas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que esos son los dos principales problemas que tenemos, aunque como decíamos el tema es complejo y podemos analizarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Por último, estamos platicando con Carlos Cárdenas Guzmán, él es consejero independiente y asesor de negocios sobre competitividad en el esquema de negocios, en el esquema fiscal en cuanto a la recaudación. ¿Cuáles son las llaves que el Estado tiene para cobrar impuestos aquí en México? ¿A través de cuáles instrumentos? ¿IVA, ISR o cómo se ubican? Mira, los estados tienen básicamente 3 formas de gravar a los ciudadanos. O graban el ingreso o la utilidad, que es el impuesto sobre la renta, o graban el consumo o el gasto, que es el impuesto al valor agregado, o graban la propiedad, que es el impuesto predial, por ejemplo. ¿Y esto cómo impacta para la creación de empleos y todo esto, por ejemplo? Los países exitosos en materia de recaudación tienen un esquema en donde la fuente principal del ingreso son los impuestos indirectos como el IVA, menos los impuestos directos como el impuesto sobre la renta y menos o nada los impuestos a la propiedad. Nuestro esquema está al revés. En México, la principal fuente de recaudación está orientada en el impuesto sobre la renta, menos en el IVA y menos en los impuestos a la propiedad. Entonces, ahí es donde hay un reto importante que por alguna razón no se ha decidido todo el mundo sabemos que eso es lo correcto, pero por alguna razón no se ha decidido hacer esto, ¿no? Oye, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes Twitter, alguna página de internet? ¿Cómo podemos encontrarte? Porque está muy interesante y ya para que la próxima semana, la próxima ocasión, platiquemos más a fondo de cómo estamos ubicados nosotros como país en el tema de impuestos y también qué es lo que viene. Estamos previo a una discusión del presupuesto, los recursos son pocos, hay que ver si va a haber nuevos impuestos o nuevos gravámenes, ¿no? Tenemos una oportunidad enfrente de arreglar las cosas, que ahí se viene, ¿no? Mi correo electrónico es CPC Carlos Cárdenas, CPC son las siglas de Contador Público Certificado, cpccarloscárdenas@hotmail.com y mi Twitter es CPC Cárdenas G. Perfecto, ya está, ya apareció en pantalla para los amigos de la radio, ya lo tuvieron. Pues vamos a estar aquí con nosotros platicando varias semanas y de aquí en adelante te damos la bienvenida para que nos platiques y nos des a conocer pues en dónde estamos parados y cuál es la responsabilidad nosotros que tenemos para pagar impuestos y también cómo podemos ayudarnos a través de los esquemas, porque también hay deducibilidad, si tenemos algunas, no sé, si tenemos a nuestros hijos, también cómo podemos deducir sus colegiaturas, todo esto es muy importante y es muy amplio y es un tema que da para mucho de hablar. Lo diremos en español. Así es, muchas gracias. En lenguaje casero. Eso te lo vamos a para que nadie se asuste el sábado. Carlos, muchas gracias. Carlos Cárdenas, él es consejero independiente y asesor de negocios, va a estar platicando con nosotros aquí de impuestos todos los fines de semana, por supuesto en Grupo Fórmula.